La invitación es porque hace poco viajó, se nos fue de este mundo, un ex jefe de él, Hernán Puyo, quien fue una cabeza muy visible en la ANDI y se constituyó en toda una institución. Javier, muy buenos días. Héctor, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué representó para usted haber trabajado con Hernán Puyo Falla? No, pues Héctor, una oportunidad formidable porque tuve la posibilidad de aprender de comercio internacional, de este apasionante tema. Hernán era un economista que se dedicó a esta labor del comercio internacional, un sabedor muy profundo de la integración regional, desde ALADI, la Comunidad Andina, el G3. Entonces, poder tener a un jefe de esas calidades, pero adicionalmente de la calidad humana que tenía Hernán, fue extraordinario. Realmente yo diría que buena parte de lo que yo sé de comercio exterior se lo debo a Hernán Puyo, un, eh, un economista brillante que infortunadamente nos abandonó la semana pasada. Hernán había tenido un problema en uno de sus viajes a La Paz, en Bolivia. Llegó y le faltó oxígeno al cerebro. Rápidamente lo bajaron a Lima, lo estabilizaron, pero desde entonces Hernán empezó a tener pues problemas de memoria, problemas cognitivos, y bueno, la semana pasada lastimosamente nos abandonó. Bueno, oiga, le cuento que ese tema de los viajes, hace poco me dio un soroche bravo. Ese tema de los viajes y de verdad que uno a veces cree que, por ejemplo, gente como usted, que son líderes empresariales y que tienen que a veces adelantar negociaciones, pues a mí me tocó vivir muy de cerca las negociaciones del famoso G3 y las negociaciones con Venezuela del arancel externo común, pero la viajadera uno a veces cree que es una machera, ¿no? Y, Eso pasa factura, eso pasa factura. eso pasa factura, sí, señor, porque además que el tiempo para dormir es más bien poco, ¿no? Uno cree que eso va uno es a pasear y el paseo es cero, ¿no? Solo se conoce el hotel, el hotel o el lugar donde hay las negociaciones y de ahí en adelante nada. Bueno, como usted ha estado muy pendiente del tema del comercio exterior, pues yo tengo que aprovecharlo porque pues tema del comercio exterior ha estado de boga, como dicen, pues a raíz de no solamente de el comportamiento del dólar en Colombia, sino por las decisiones que se han tomado desde el punto de vista extranjero, porque Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, eh, ha utilizado el tema de los aranceles para, yo diría, para muñequear y para negociar. Bueno, ¿usted cómo ve todo ese entorno? Metámosle, empecemos por el internacional y su efecto sobre Colombia, este tema de los aranceles. A ver, yo creo que estamos viviendo una época de gran proteccionismo y, y de la ley del más fuerte, la ley de la selva en materia de comercio internacional. El multilateralismo representado en la Organización Mundial de Comercio está en el congelador y, y el más fuerte está imponiendo las reglas. Usted lo ha señalado como Donald Trump eh, está desarrollando una política arancelaria que no es nueva, la implementó en su primera administración, pero de forma muy limitada, básicamente al acero, al aluminio y algunos productos específicos, pero ahora se vino con todo desde el comienzo de su administración y está imponiendo las reglas, está obligando a los demás países a sentarse a la mesa, a negociar unas reglas que anteriormente se negociaban por consenso.
en la Organización Mundial de Comercio. Aquí ya no hay consenso, hay imposición. Pero adicionalmente, la política comercial de los Estados Unidos ha llevado a debilitar el dólar. Donald Trump quiere un dólar débil para que sus productos sean mucho más competitivos, para que las importaciones que se hacen a los Estados Unidos sean mucho más costosas. Entonces, eh, eso ha llevado a que todas las demás monedas nos apreciemos frente al dólar. Y usted lo ve en el caso colombiano, cómo esa debilidad del dólar pues ha llevado a una revaluación del peso. Revaluación que se ha acentuado con la política de endeudamiento del gobierno. El gobierno se ha endeudado en dólares y ha traído dólares y eso hace que el peso pues esté en las cotizaciones que conocemos. Entonces, pues Colombia muy afectada, tanto por el tema arancelario como por el tema de tasa de cambio. El empresariado, bueno, usted tiene que tratar dos frentes, el que importa y el que exporta, porque hay empresarios que hacen parte de Analdex, o yo diría que el empresariado importador está con Analdex y el empresariado exportador está con Analdex. ¿Cómo ve los negocios? O sea, usted le toca ver los dos frentes o lidiar con los dos frentes. ¿Cómo ve al empresario en esta coyuntura tan complicada? Pues con gran incertidumbre. Yo creo que el denominador común, tanto exportadores como importadores, es la incertidumbre. Nadie sabe cuáles son las reglas de juego, nadie puede planear eh, con un horizonte de bastante tiempo. Hay que actuar muy en el día a día y entonces eso dificulta indudablemente los negocios. En el caso de los exportadores, pues sufriendo con esa tasa de cambio, sufriendo con los costos en pesos que han crecido, y en el caso de los importadores, la incertidumbre, ¿no? Pero adicionalmente muchas políticas del gobierno afectando qué va a pasar con la normativa aduanera. Este tema del impuesto a los plásticos de un solo uso ha sido un galimatías que la gente no sabe cómo liquidar ese impuesto, no hay certeza, en fin, muchas dificultades para operar en materia de comercio exterior, porque la incertidumbre del cambio en las reglas de juego es constante. Déjeme ponerle un ejemplo. Este gobierno abrió el comercio de la carne con China y hace un año el presidente Petro fue a China y celebraron que se había abierto el comercio, se empezó a exportar carne a China y ahora que estamos consolidados, el presidente dice, voy a prohibir las exportaciones de carne. Entonces los empresarios dicen, pero ¿cómo así? No nos invitaron a abrir el mercado y a exportar y ahora la política es cerrar esas exportaciones. Entonces, usted puede ver mucha incertidumbre en esta materia. Bueno, hace poco hubo un analista acá, eh, Carlos Enrique Reyes, que hizo un ejercicio muy interesante y fue el de cotejar el incremento del salario mínimo con el comportamiento de la tasa de cambio. Él lo tomaba el cierre o quincenalmente, comparaba el efecto de la tasa de cambio. Yo diría que más o menos era como una especie de deflactación. El punto es que, según el ejercicio de él, eh, el salario mínimo se incrementó en cerca del 36% y no del 23% por el impacto en tasa de cambio. Y que eso obviamente estaba afectando sobre todo al sector exportador. ¿Ustedes han mirado ese punto? Sí, una de las preocupaciones, Héctor, es el tema de el incremento que se dio en ese salario mínimo. Cuando uno tiene una inflación de 5.1, uno espera que el ajuste sea un poco similar a esa pérdida de la capacidad adquisitiva que ha tenido el salario, más algunos puntos de productividad. Pero irse al 23%
Eso no lo tenía en las cuentas nadie. Y bueno, eso se dio. Y ahora entramos en la incertidumbre de qué va a pasar. Nosotros en el sector privado hemos estado mirando el tema y hemos dicho, pues habrá que tragarse ese sapo, aceptar que ese fue el incremento, no vamos a sacrificar a los trabajadores por los errores que haya podido cometer el gobierno y habrá que seguir viendo cómo se aumenta productividad para que el daño no sea mayor en el aparato productivo. Pero claro, Usted está vamos a haciendo ver, alusión al fallo de la Corte que, que suspendió ese incremento del salario mínimo así es, y que lo que están decidiendo los empresarios es seguir adelante con la norma o la normatividad o el incremento decretado por el gobierno porque pues sería de pronto caótico que reversarlo o mejor dicho, queda como difícil esa implementación o no. así es, así es. Vamos a ver qué pasa hoy en la reunión de la mesa de concertación, eh, porque yo creo que el daño está causado, pero uno profundizaría ese daño y ahora echa para atrás y vuelve a barajar todo cuando los empresarios ya han reconstruido sus estructuras salariales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy, pero la discusión creo que no es la mejor en estos momentos alrededor de eso, por los errores, repito, que ha cometido el gobierno en esa materia. Bueno, en esta coyuntura del sector exportador, ¿cuál uno puede decir, le ha ido bien? No, yo creo que al sector agrícola en particular en el último año eh, es un sector que ha tenido un buen desempeño por razones de precios internacionales. Mire el café, una muy buena producción cafetera y unos precios récord por cuenta de daños en la cosecha de Brasil y Vietnam. Eso no significa que este año vamos a tener la misma situación. Ya empieza uno a ver cómo las lluvias en el país están afectando la floración y muy seguramente vamos a tener una menor producción. Y igualmente Brasil, Vietnam se han recuperado, por lo tanto vamos a tener una mayor producción mundial de café y los precios muy seguramente van a bajar. Pero el año pasado fue muy buen año para las exportaciones cafeteras. Igualmente banano se recuperó después de un 2022 con problemas de producción, eh, se recuperó 23 y 24-25 fue muy buen año para las exportaciones de banano. Aguacate Hass igualmente, flores tuvo muy buenos precios. Entonces, uno ve cómo el año pasado el sector agrícola, alimentos y bebidas, creció 33% sus exportaciones. Esto logró compensar la caída en el sector minero energético por cuenta de la política mineroenergética de este gobierno que dijo no más petróleo, no más carbón, no más gas. Ahí hemos tenido una fuerte caída en nuestras exportaciones de industria extractiva y, y ha sido compensado por el sector agrícola. ¿Hay alguna expectativa de, digamos, de timonazo o no en caso de que haya un cambio de gobierno? O mejor, yo va a haber cambio de gobierno, entonces, ¿qué expectativa hay sobre ese cambio de gobierno? Pues yo lo que espero es que el nuevo gobierno, cualquiera que él sea, venga con una política exportadora, con unas reglas de juego muy definidas. Este es un sector muy regulado por cuenta del narcotráfico. Yo creo que hay que ver cómo uno desregula el sector, facilita ese régimen sancionatorio de la DIAN, ahuyenta a los formales, porque la DIAN sale a cazar al zoológico, no sale a buscar los animales por fuera del zoológico, entonces siempre está persiguiendo a los formales, a los legales. Entonces, tener un sistema de facilitación del comercio, que pagar los impuestos sea fácil, que el cumplimiento obligatorio el cumplimiento voluntario, perdón, el cumplimiento voluntario de las obligaciones sea la norma, no perseguir
de esa manera a los que quieren cumplir con las normas, con la normativa. Entonces, las esperanzas es que haya un cambio en materia de política exportadora, en política de comercio exterior en general, son muy grandes. Bueno, muy bien. Javier Díaz es el presidente de Analdex. A ver, don Diego Rodríguez tiene pregunta. Javier, muy buenos días para usted y quisiera hacerle dos preguntas con relación a todo este escenario internacional de oportunidades para Latinoamérica donde Colombia se piensa que puede tener un buen papel. ¿Qué ha oído usted con relación a posibilidades de negocio de nearshoring y de friendshoring, pues digamos, para que Colombia realmente aproveche y genere una base exportable realmente de productos que el mundo necesita? Creemos que si Colombia se mete en esa onda, pues realmente generar divisas de tamaño importante en negocios que realmente nunca se han visto en el país, pues es una posibilidad que está dando hoy la geopolítica. Y lo segundo, con relación a la tendencia que hay de otros factores de exportación, como son básicamente, o de ingreso de divisas, todo lo que tiene que ver con el turismo. Este fin de año estuve visitando varios sitios de Colombia y es impresionante ver la cantidad, no solamente de visitantes locales, sino de extranjeros que ya se ven por toda Colombia. Eh, y también todo lo que tiene que ver con la exportación de talento humano, no solamente por las transferencias, sino ya a través de la utilización de diferentes mecanismos donde talento humano colombiano pues trabaja desde Colombia, pero vende su servicio de trabajo hacia otros países. Gracias. A ver, Diego, en relación con el primer punto, creo que el conflicto entre Estados Unidos y China está ofreciendo oportunidades de relocalización de producciones. Y la región, América Latina, es uno de los sitios que se puede ver beneficiado, particularmente Colombia, por su cercanía geográfica con el mercado de los Estados Unidos, podría tener muchas posibilidades. Pero aquí hay un punto que tenemos que trabajar, que es todo el tema de estructura tributaria. Colombia tiene una estructura tributaria muy pesada para las empresas. Mire lo que está proponiendo el presidente ahora, un impuesto al patrimonio, eso es un impuesto a la inversión. Eso ahuyenta la inversión. Entonces, pensar en impuestos diferentes será necesario y será tarea del próximo gobierno. El próximo gobierno tiene que entrar a plantear una reforma tributaria y ojalá lo haga pensando en cómo abrir las oportunidades para que venga inversión extranjera a localizarse en el país. Lo otro es la posibilidad de tener una negociación bilateral en este tema arancelario con los Estados Unidos, que dé certeza sobre esto. Algunos países de la región lo han logrado, Ecuador en particular ya cerró su negociación, pero Colombia no lo ha hecho. Entonces, creo que esos son elementos fundamentales para poder atraer esa inversión extranjera y la localización de empresas que nos vinculen con esas cadenas regionales de valor. Ahora, en relación con el segundo punto, el tema de la posibilidad de los servicios, creo que el turismo es uno de ellos, pero hay muchos más. Todo el tema de turismo médico, el tema de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, creo que ahí hay muy buenas oportunidades para Colombia. Pero ahí tenemos que trabajar el tema de seguridad, tanto seguridad física como seguridad jurídica. Y el tema de seguridad física se ha deteriorado lastimosamente. Esa seguridad hay que recuperarla para beneficio de las oportunidades que en ese campo pueda tener Colombia. Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos este barniz de todo lo que está pasando en materia de comercio exterior, que uno a veces no alcanza a captar ese desenvolvimiento empresarial que tiene que frentear pues todas las vicisitudes, tanto internacionales como tanto internacionales como internas. Muchas gracias, Javier Díaz, presidente de Analdex. Héctor, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. 6:57, nos vamos con commodities de una vez. Vámonos. Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
Héctor oyente, les cuento que a esta hora el petróleo WTI muestra una caída del 0,07 o una subida más bien del 0,07% hasta los $62,9 el barril. El Brent, por su parte, también tiene un incremento menos significativo de 0,03% hasta los $67,7 el barril. También les cuento que por el lado del oro presenta una caída del 0,8% y se ubica en $5,003 la onza. La plata, por su parte, también muestra una caída de 1,06% y se ubica en $77,15. Por su parte, el café, vemos acá que tiene también una caída del 0,7% y se ubica en $2,96 la libra, Héctor. ¿Y cuánto fue que dijo el petróleo? El petróleo, el WTI, tiene una subida de 0,07% hasta los $62,9. ¿62? El WTI. El viernes estábamos en 67.